con el reconocido como el tercer analista geopolítico más importante. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser reconocido como el tercer analista de geopolítica más importante del mundo, Alfredo Jalife? Doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Realmente, bueno, obviamente a nadie le gusta. Son mejor los premios que las invectivas, ¿no? Pero sí, realmente me asombró porque si tú te das cuenta en la lista de 10, nada más hay 3 latinoamericanos. Está Pablo Escobar, que a mi juicio debería tener mejor lugar. Está tu amigo Daniel Stulin. Ahora, Pablo Escobar es brasileño. Pepe. Y él, Pepe Escobar, perdón, no sé por qué dije Pablo, y a veces lo estoy confundiendo con cosas antigeopolíticas. Entonces, y él es muy bueno, incluso lo seguimos, pero él es una persona que tiene acceso a la pirámide del poder, tanto de Rusia, de China, de Irán, el mismo Brasil. Yo diría que es un geopolítico BRICS, ya sabes, por los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Luego, el primer lugar, Thierry Meyssan, es mi amigo, lo conozco muy bien. Él fue el que publicó todo lo del 11 de septiembre, le valió que estuvo a punto que lo mataran y se fue a refugiar a Beirut, Líbano, con el partido libanés Hezbollah. Yo incluso ahí lo fui a visitar varias veces y luego se fue a radicar a Siria y lo fui a visitar varias veces a Siria. Él vino algunas veces a verme a Beirut cuando yo iba una vez al año a Líbano, que tengo que ir por asuntos personales. Entonces, mira, pero él es una gente que está muy vinculada a la alta esfera del poder en Francia. Estás hablando con Mitterrand, con su esposa, con todo el Partido Socialista francés. Digo, tiene una conectividad tremenda. Y luego tienes en segundo lugar nada menos que a Dugin, que es Alexander Dugin, pues que viene, su papá era un militar, estaba vinculado al ejército ruso y es el ideólogo de Vladimir Putin, sabe de más. Pero realmente, lo digo, a mí sí me asombró porque pues yo soy un humilde peón de la geopolítica. Quizás les haya gustado mi perspectiva, porque en términos generales, pues sí he sido, lo tengo que reconocer, tampoco me voy a tirar al suelo, pues sí he sido bastante acertado, ¿no? He tenido una hipótesis de trabajo que han gustado, y tú sabes que al final no solamente es la calidad, sino también la cantidad de personas que te siguen. Entonces, pero llama más la atención, te voy a decir por qué mi caso, porque yo he sido perseguido por el sistema político mexicano, por el PRIAN, desde Fox, todos. Fox, Calderón con Krause, bueno, Fox con Castañeda Goodman y Peña con Videgaray. Y ahorita tengo algo de respiro, pero realmente yo no soy una gente que a mí el poder me pase tips y nadie de los grandes del mundo tampoco lo hacen, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Rusia, China, ni India, ni Brasil. Realmente lo digo sinceramente, yo soy un lobo estepario. Entonces sí me llama la atención que valoren pues realmente todas las perspectivas que he hecho. Y ahí están. Mira, por ejemplo, te doy una que me viene ahorita a la mente. Es el 2006, pues yo vaticiné la desglobalización. Fue el primero en el mundo. Y luego en 2007, sí, pero De hecho, yo... hasta un libro tienes, ¿no? ¿Cómo dices? Hasta un libro tienes. Tengo un libro hacia la desglobalización. Sí, pero mira, yo soy una gente que me sé ubicar. Yo a mis alumnos doy clases de geopolítica en posgrado en la UNAM. No sé los otros si dan clases, porque esa es otra. Yo creo que también pesó
el impartir clases a universitarios, etcétera. En México, hay que reconocerlo, Vicente, no hay una escuela de geopolítica. Las únicas dos entidades que tienen escuela de geopolítica en México son el Ejército Mexicano y la Iglesia Católica, que lleva 2000 años en este negocio, ¿no? Y el Ejército Mexicano, te lo puedo decir también, yo creo que tuvo que ver en mi ranking, pues yo les doy una vez al año en forma conjunta al Ejército y a la Marina, les doy una clase de geopolítica. Entonces, pues ya cuando los principales de México te aceptan, nada más me falta la Iglesia Católica. Pero No, fuera ahí, de eso. ahí lo veo cañón, doctor. Ahí sí lo veo cañón. No, fíjate que me llevo bien con ellos, ¿eh? Yo tengo muy buena relación con las iglesias en general. Todas las iglesias me caen bien. Soy muy ecuménico y plural en ese sentido. Entonces, mira, concluyo. Siempre yo le he dicho a mis alumnos, vean, porque me dicen, bueno, ¿y a usted por qué nadie lo reconoce, doctor? Está usted ahí como lobo estepario. La frase es mía, la del lobo estepario. Pero realmente, bueno, sí estuve en CNN, tú lo sabes. Fui comentarista internacional mínimo 20 años. Entonces, sí tengo un bagaje, al menos de este lado de Estados Unidos. En Francia también me entrevista de repente la tele alemana, la italiana, obviamente el mundo árabe, Press TV, ¿cómo se llama? Hispan TV de Irán, los chinos me entrevistan, Rusia también, pues yo soy colaborador de Sputnik, pero yo creo que mi arranque se da así fuerte en los últimos, a raíz de, yo diría a raíz de la desglobalización, porque al final del día se da, y fíjate, y siempre le decía a los alumnos esto, Vicente, vean, lo malo es de que, bueno, yo puedo decir aquí lo que quiera en este salón 23, que es ahí donde impartimos la clase en posgrado en la UNAM, pero pues no tenemos repercusión. Para empezar, yo soy un emplumado de quinto mundo, así nos ven. Estoy en un país que no se respeta a nivel internacional, a nivel geopolítica, porque no tenemos pensadores geopolíticos, esa es la realidad. Hay mucho charlatán, eso sí, pero así gente que sepa de geopolítica, que imparta clases profesionalmente, vaya con un ejército, con la marina, a impartirles clases, eso no existe en México, muy pocos lo hacen, entonces, para no decir ninguno. Y luego, pues que te acepten a nivel mundial, porque tú puedes hablar aquí lo que quieras y no tienes ningún respeto a nivel internacional. Yo creo que esa conjunción se dio, y luego el año siguiente, fíjate lo que son las cosas, en 2007, pues nada menos que Jacques Martin, no, se llama así, bueno, ahorita me acordaré del nombre, un gran profesor, no es Jacques Martin, es otro, ahorita me acuerdo del nombre, Jacques Sapir, que es de la Sorbona, da clases en la Sorbonne de París, es un gran analista, imparte clases en Moscú, en la Unión Europea, bueno, es una gente talentosa y muy bien capacitada y reconocida. Y sácame el libro con el mismo título que el mío, hacia la desglobalización, con el mismo título bueno, ellos le llaman en francés mondialización o mundialización, porque ya sabes, mis amigos franceses les gusta ser diferentes. Entonces, pero es realmente hacia la desglobalización, incluso hasta con el mismo mapa, ¿cómo se llama? Globo terráqueo que estaba estallando. Y me atreví todavía, te lo digo también con humildad de rigor, a vaticinar que venía el estallido de la burbuja financiera en 2008. Yo creo que esas han sido las cosas principales. Y luego sí vaticiné el orden tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China, que quieras o no, hoy lo tienes frente a ti. Entonces, en resumen, yo creo que más que a mí, yo te diría, es a mi método, porque yo tengo un método. Primero, tú lo conoces, me has entrevistado muchas veces, suelo ser dialéctico, doy la tesis, doy la antítesis, y el televidente o radioescucha que saque su propia síntesis. Yo a mis alumnos incluso les digo, vean, ustedes con el método pueden hacer las mejores teorías y serían los mejores analistas de política internacional en Latinoamérica. Eso es por ahí. Luego,
sí produje lo que se llama el abordaje multidimensional. Porque te voy a decir lo siguiente, Vicente, mucha gente es muy capaz en un área dada. Por ejemplo, son los mejores economistas del mundo, sin duda, pero los metes a geopolítica y se pierden. Los metes a geofinanzas y no la entienden. Los metes a la carrera armamentista nuclear y no la conocen. Se vuelven muy reduccionistas. Yo te diría que mi característica principal es el método y sobre todo el abordaje multidimensional, donde abordo no solamente la geoeconomía, las geofinanzas, la geopolítica, la demografía, la cuestión militar, la carrera tecnológica, etcétera, la carrera en el espacio, todo eso lo abordo. Entonces, eso te da al final del día un muy buen diagnóstico de cómo está el panorama del mundo y trato de ser lo menos subjetivo posible. Hablar con objetividad. Bueno, a ver, estás hablando de armas nucleares. ¿Quién es el primer lugar del planeta? Pues Rusia. ¿Quién le sigue? Estados Unidos, muy cerca. Y ya no hay un tercero, muy lejanos, después de los 2.500 ojivas de las que estoy hablando de cada uno de Rusia y Estados Unidos, viene muy abajo China con 500, con 250 aparecería Francia, con Gran Bretaña, y luego con 150 más o menos cada uno Pakistán y la India. También Israel anda entre 150 y 250, depende quién hace los análisis. Ya tenemos a Norcorea también que anda con unas 50. Entonces, ya vas haciendo análisis muy finos. Y luego un dato, por ejemplo, nadie abordó en Latinoamérica la cuestión de los misiles hipersónicos, que son misiles que tienen 5 veces la velocidad del sonido. Yo en eso fui pionero. Entonces, mira, te voy a hacer el recuento de varias cosas en las que he sido pionero, pero una de las principales en la que no me dan crédito, curiosamente, porque muchos que no saben de geopolítica, entonces dicen, no, Jalife es el mejor geopolítico de Latinoamérica. Incluso inventan que yo lo acuñé y no es cierto. Es decir, me atribuyen cosas que no son mías. Yo en una ocasión, bueno, he sido original, lo tengo que reconocer, así como soy crítico, también tengo que reconocer, porque estoy pensando, y bueno, ¿qué? Yo creo que fue la suma de tantas cosas los que me ponen en ese tercer lugar. Y ahí va. Fíjate, lo de geoeconomía. En uno que yo iba muy seguido a Estados Unidos. Entonces, porque pertenecía a un grupo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1985, que se llama Médicos para la Prevención del Grupo Nuclear. Yo ahí soy uno de los cofundadores con el doctor Velasco Suárez. Yo fui el secretario de la organización en México, él era el presidente. Entonces teníamos muchos amigos en Moscú, en Harvard, entonces formamos parte de ese grupo. Y yo viajaba y mira por mi cuenta, si tú me preguntas ¿qué te aportó ese premio Nobel? Aquel día se lo decía al hijo el doctor Velasco Suárez en broma, que tú sabes que ellos son de Chiapas, ¿no? Él le comentaba, a mí me ha costado de mi bolsillo, fácil, el otro día incluso con mi esposa sacaba yo el recuento, fácil me costó $250,000, de aquel entonces, Vicente, Upa. viajaba de mi bolsillo porque me gusta el conocimiento, así de fácil. Bueno, entonces estando una vez en Washington, voy a la Universidad de Georgetown, y escucho a Edvard Luttwak se escribe L-U-T-W-A-K, que es un rumano estadounidense, donde lanza el concepto de geoeconomía. Y me gustó mucho. Entonces regreso a México, seguramente conociste tú al que era el director del Viejo, el financiero, ¿cómo se llama nuestro amigo? Que luego fue director de Notimex, ¿te acuerdas de él? Ah, carambas. Sí, que incluso yo le invité con un grupo a que fueran a visitar Irak. Ahorita nos acordamos de él. Sí, muy conocido. Pues fue director de Notimex, imagínate, en la época del PRIAN. Bueno, para no hacerte el cuento largo, lo veo, éramos buenos amigos, y no existía en ese momento PRD ni Morena, no existía. Y yo ni entendía de política doméstica, aquí entre nosotros ni me metía ni le entendía. Entonces le comento, oye, Alejandro, ahorita me sale el apellido, pero ya el Alejandro es seguro. Bueno, alguien que ponga Alejandro, ahí que nos ayude en Google, Notimex, y luego director del financiero, y Esquivel. sale. ¿Cómo? Esquivel. ¿Alejandro Esquivel? ¿Eso te dio? No, Sí, yo Esquivel sí. no. ¿Eso dio?
en el O Google. Ramos. Ramos, Alejandro Ramos, ya lo ubicaste. Muy buen tipo, ya luego le perdí la pista. Bueno, entonces le comento hoy a Alejandro, fíjate que Ramos, estuve es que fíjate cómo son las cosas, es Ramos Esquivel, no soy tan pensante, o sea, sí. es Ramos Esquivel. Ahí está, Ramos Esquivel, exacto. Bueno, en resumen, le comento hoy a Alejandro, fíjate que estuve ahorita en Washington y hay un término, era la época de Clinton, ya sabes, toda la geoeconomía, la globalización, etcétera, etcétera. Y escuché a Edward Luttwak, que me gustó mucho en la Universidad Jesuita de Georgetown, allá en Washington, y me gustó el concepto de geoeconomía, que al final del día se coaligan todas, Vicente, geoestrategia, geopolítica, geofinanzas, geoeconomía. Entonces, te propongo hacer una columna y no me pagues. Yo realmente, lo puedo confesar, yo escribí en la revista siempre, no sé, 1000 años, nunca cobré, porque me gustaba escribir, lo hacía por placer. Era mi hobby. Con Alejandro igual yo estuve en el Financiero, nunca cobré. Bueno, ese fue el acuerdo con él y estuve ahí 20 años, imagínate. Es decir, yo nunca he vivido de este placer que he tenido en la vida y del que no me arrepiento. Incluso dar clases, pues ¿cuánto crees que me pagan? Oye, Sí, doctor, es lo que te iba a decir, que una de tus virtudes ha sido tu constancia. sí, También hace 3 días te felicitábamos porque recibiste diploma y medalla de la UNAM por haber impartido ya 20 años clases de posgrado. sí. Imagínate aguantar 20 años y que te aguanten, que no es Pues, fácil. Y te lo digo también con humildad y rigor, ¿eh? Yo soy el profesor de la UNAM de licenciatura y posgrado mejor calificado. Mi promedio es de 9.5. Es muy alto. ya Y quisieran tú ves a los otros que no quiero nombrarlos, que es muy fácil meterte y ves su... Bueno, por ejemplo, Goodman no da clases. El chetumaleño Camín, de los que hablan mucho, no dan clases. Krause no da clases, Krausito no da clases. Es decir, y me sigo, lo que pasa es de que no resistirían la crítica del alumnado. Y a mí eso me sirve mucho, porque los alumnos son severos, te hacen ver cosas, te ayuda mucho al Oye, pensamiento. Entonces, vea, a lo que voy, hago la columna y pegó, se llamaba Clintonomics, me acuerdo mucho. Mira, en una ocasión hasta me acuerdo, ¿te acuerdas de este Castillo Peraza, no? sí. Que fue el que inventó a Felipe Calderón. No nos metamos en Honduras, ¿eh? ¿Te parece que lo dejemos ahí? El gran amigo de Felipe Calderón. Íntimo. Vivieron juntos en Oye, Campeche 8 años. No estoy no metiéndome nos, en Honduras. no En nos paz metamos en descanse, Honduras. Carlos. ¿Cómo? En paz Dice, descanse. no nos metamos en Honduras y ahí vas, No, doctor. pero no, las otras serían, bueno, ya entrañas. Te vas hasta el Epiplón en el otro. Bueno, entonces, ahí ya ve, y luego ahí conoce a Muriño Terrazo, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Muriño El Terrazo, exsecretario de que no Gobernación. es ningún albur, el apellido Terrazo, él es así se apellida, es gallego campechano. Bueno, no, hombre, yo Era. te hablo del expediente de Campeche, ¿no? Y es geopolítica local, es muy importante eso. Bueno. A lo que quiero llegar, tuvo mucho éxito y luego, pues todo debido a eso, yo creo que se va concatenando. Y luego me invita la Unión Europea, lo digo también con orgullo, me invita a la Unión Europea a dar la cátedra de globalización en la Universidad Alemana de Treveris, ahí donde nació Carlos Marx, y me fue muy bien. Y además me dieron la cátedra UNESCO. Entonces ya tienes muchas cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿quién crees que introdujo el euro a Cuba? ¿Quién lo ¿Quién? asesoró a Fidel Castro? Tu servidor, con Ah, mera geopolítica. Me esa no me invitó a la sabía. cenar. ¿Cómo? Eso poca gente lo sabe. Voy a sacar mi libro de mi cena con Fidel Castro, que duró 12 horas. Entonces ahí, muy generoso estuvo conmigo. Agarra un día y en la noche, en la cena, agarra y me trae 20 libros. Era un gran lector Fidel Castro. Era de una cultura prodigiosa
y no cesaba de leer. Ese era uno de sus grandes secretos. Entonces agarra y me trae 20 libros y me dice, a ver, chico, obviamente yo le hablaba de usted, al comandante. Y él, pues era, imagínate, un personaje icónico. Y él, independientemente de su ideología, por ejemplo, yo esos todos que lo critican aquí en México, nadie le llega a un callo del dedo gordo en cultura. Ya conocí el idioma español como nadie, fuera de serie, era Fidel. Bueno, entonces agarra y me muestra los 20 libros de globalización. Entonces me dice, a ver, ¿cuál de estos me recomiendas leer? Entonces los empiezo a ver. Ay, comandante, pues nada más este está rescatable. Este es de un alemán, se llama Henrik Böll, me acuerdo, ¿verdad? Pero tampoco es la maravilla, ¿eh? Bueno, entonces recomiéndame uno bueno, porque a mí ya me habían hecho fama en muchos círculos. Acuérdate, yo también fui secretario senior de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de Latinoamérica y el Caribe, que tú sabes que son los partidos progresistas de Latinoamérica. Eso también me dio mucha permeabilidad, lo tengo que reconocer. Pues luego mis conexiones en el mundo árabe, islámico, todo lo que haya dicho. Pero quiero cerrar la ventana de Fidel Castro. Entonces me dice, bueno, recomiéndame uno. Y dije, pues el mío, el lado oscuro de la globalización, balcanización y posglobalización. Te lo digo con humildad y rigor, me adelanté 22 años. Y me dice, ese chico ya lo leímos 10 veces. Ah, Por cara. eso todo. Ah, Y cara. así Oye, las cosas. Yo creo que la suma y resta de todo lo que te conté me hace poner en un muy buen lugar que no correspondería, te voy a decir por qué, porque México no tiene escuela de geopolítica, no tenemos personas que se dediquen a ella. Por ejemplo, te voy a decir quiénes se dedican a geopolítica en Latinoamérica. Brasil tiene una gran escuela de geopolítica en Sao Paulo. No sé, fíjate, no conozco la biografía de Pepe Escobar, pero no me extrañaría que estuviese ligado a la Universidad de Sao Paulo, allá en Brasil, a la que yo he ido a dar clases, a impartir conferencias incluso. Tengo buena conexión con ellos. Y Argentina, que ahí va. Argentina no es mala, pero obviamente México, no puedo decir que es mala o buena, no tenemos escuela de geopolítica y se requiere. Nosotros tuvimos un director muy inteligente en la facultad y se le ocurrió y darme además la cátedra de abrir geopolítica, porque en geografía, que está en filosofía y letras de la UNAM, nadie se inscribe. No es una materia que en México nos guste. La geografía, fíjate lo que son las cosas, teniendo 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, teniendo frontera con Belice, con Guatemala, con el Caribe, tenemos el Pacífico, etcétera, y Brasil es todo lo contrario. Fíjate, en la Universidad de Sao Paulo, eso me llamó mucho la atención, las dos carreras más demandadas eran geografía y derecho, al mismo número, porque la geografía de Brasil pesa mucho, pues nada más ve el territorio que tienen entre cerca de 9 millones de kilómetros cuadrados, de 8 millones y pico de millones cuadrados, pues pesa muchísimo. Pero nosotros con 2 millones de kilómetros cuadrados nos falta una escuela de geopolítica, lo tengo que reconocer. Además, tenemos 140 millones de habitantes y tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Debe haber incluso tú que eres muy transfronterizo y tienes mucho público en Estados Unidos, Vicente. Fíjate que siempre yo que voy imparto a ciertos partidos de la 4T conferencias gratuitas, no cobro como la Dresser le cobra 600,000 pesos a Margarita Zavala Gómez del Campo. A mí, bueno, ni las gracias apenas me dan. Yo porque voy y me gusta, esa es la realidad. No voy yo por hacer dinero. La Dresser además ni sabe geopolítica, no sabe de nada. Y es una propagandista. Pero a lo que quiero llegar es a esto, es de que necesitamos la geopolítica hoy más que nunca, es importante para México. Y aquí lo emito en tu programa, necesitamos una escuela de geopolítica transfronteriza entre México y Estados Unidos, para ver precisamente esos movimientos entre nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y nosotros aquí. Bueno, imagínate, de nuestros 6 primeros ingresos que tenemos en el Producto Interno Bruto de México, 5 dependen de Estados Unidos. Entonces es muy fácil deducir cuál va a ser el camino de México.
Bueno, imagínate, ya hasta Andrés Manuel ha dicho que México va a ser competidor de China. A ese grado ha llegado a decir. Y vaya que si necesitamos una escuela Sí, de geopolítica, doctor, porque en este momento histórico es apasionante entender el papel que está jugando México en el concierto internacional y cómo han querido meter desde la ONU, desde Estados Unidos, desde diferentes trincheras a México en este conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Bueno, ¿qué dijeron? Básicamente la embajadora de Ucrania, tienen que mandarnos armas o tienen que cerrarle la puerta a Rusia o desde Estados Unidos, sí, pero ese México es es el el lugar. pan. Ese es el pan. Bueno, pero lo de Estados Unidos, México es el país con más espías rusos, o sea, como que 5,000. Oye, viendo el juego, ¿no? no, pero además ve quién lo dijo. El general del Comando Norte. Mm. Digo, no fue cualquiera, ¿no? Y además cuando dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos de México, que México no puede ser amigo de Rusia, ¿te acuerdas, no? Sí, en la Cámara de Cuando un Diputados. día antes el Partido del Trabajo había invitado a la Cámara de Diputados a realizar el Comité de Amistad México-Rusia, pero yo veo, la amistad puede ser también cultural. Oye, Rusia tiene una cultura que no tiene Estados Unidos, una cultura prodigiosa. Quienes conocemos Rusia, como tu servidor. Yo, por ejemplo, tenía la peor, siempre caí en la rusofobia, porque yo era muy pro-occidental. Entonces caí en esa, es la inmadurez, uno tiene que vivir esas etapas. Entonces, ya cuando fui a Moscú, la primera vez dije, Dios santo, eso que tiene de barbárico, como lo pone. Y luego cuando fui a San Petersburgo, es una maravilla. Ahí tienes el Museo El Hermitage, tiene la mayor colección de arte del mundo occidental. Fue hecha por un renacentista italiano. San Petersburgo la funda San Pedro el Grande, que se basó en el puerto de Ámsterdam para la construcción de San Petersburgo. Toda la arquitectura es de franceses, de italianos. No hay nada más occidental que San Petersburgo. Y de ahí es Vladimir Putin. De ahí es Medvedev, el que fue primer ministro y presidente, y hoy es el segundo del Consejo de Seguridad de Rusia. De ahí es Nikolai Patrushev, el del Consejo de Seguridad Nacional, etcétera. Entonces yo cuando fui a Petersburgo, bueno, ¿qué les pasa? ¿Cómo te ponen a alguien, lo digo respetuosamente, como Japón, que te dicen que ya es Occidente, y Rusia, que es el alma occidental, tiene el ballet ruso famoso, que obviamente lo inventan los franceses con Luis XIV, pero quien le da el vuelo único, ni ese siquiera el ballet Bolshoi, es el Mariinsky, donde sale precisamente Diaghilev, y todos esos famosos directores de teatro. Baryshnikov, sale, bueno, no acabaría, ¿eh? Yo soy un fanático del ballet, sobre todo el ballet ruso. Y obviamente el mejor está en San Petersburgo, no es en Moscú, con el ballet ruso. Entonces son de las cosas, pues es geopolítica, entonces uno que entender otras consideraciones y Claro. entonces ya uno ve bien, pues cómo va la situación, haces prospectivas y tienes un grado de certeza de un 85 a 90%, pues lo que hace que uno esté ahí. Pero realmente ha sido una tarea, yo te diría, de muchos años, multidimensional, de mucho estudio, de no ser chayotero. Imagínate que a mí me lleguen, oye, pues si hablas bien de Biden o de Zelensky, pues ahí te va un cheque de $1,000,000, ¿no? Mando a freír espárragos. Es Y, decir, y, y, sobre todo, y sobre todo con el tema de Biden y el hijo sí, Hunter Biden, que ahora se está aceptando que hubo una censura a esto de la laptop del sí, hijo de Joe Biden, cuando el New York Post, si recuerdo bien, es el que sí, dio a así es. conocer precisamente estos escándalos, hasta de pedofilia, precisamente, doctor. Sí, y luego ya lo aceptaron últimamente, recién en la semana pasada, que sí la laptop es real, porque ya ves, ya lo publicaron New York Times y Washington Post. Pero mira, yo ahí tengo otra lectura, mi querido Vicente. Eso es lo que ayuda la
la geopolítica. A mí me ha ayudado mucho, tú lo sabes, yo tengo estudios en psiquiatría biológica, he dado clases de psicología incluso, y me ayuda mucho la neurolingüística, la conducta humana, sí me ayuda. Yo, por ejemplo, ahí, ¿qué veo? Un analista corriente más que común, se iría con datos de ataque personal. Tú, por ejemplo, jamás vas a ver que yo ataque a Biden o a Vladimir, a Vladi, para no decir más cosas, ¿no? Pues se puede malinterpretar hasta su apellido ahora. Jamás lo haré, yo me voy, ¿qué hay detrás? ¿Por qué Biden insulta tanto a Vladi? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué le están sacando a Biden ahora lo de su hijo? ¿Por qué no salió antes? Porque naturalmente hay juegos de poder adentro en Estados Unidos. El Deep State, que tú conoces bien, es los que realmente controlan a nuestro vecino país. Y no hay país que no tenga un Deep State. Presidentes van, vienen, oye, pero no cambias la estructura total, menos que hagas un golpe de Estado, purgas, persecuciones. El Deep State ahí está, siempre va a estar. Entonces quitan presidentes, ponen presidentes. Yo creo que ya saben que Biden le va a ir mal en las elecciones intermedias. Seguramente no han de estar contentos con el manejo de la hiperinflación, la cuestión migratoria. Ve hoy, mira, yo diario, si uno se ve en propaganda barata y lees toda la prensa occidental, que hay que leerla como tesis, pero también me gusta ver la antítesis. Bueno, a ver, ¿qué opinan de Putin en Rusia? Es que son rusos y manipulan. Bueno, ¿y qué en Estados Unidos no manipulan? ¿O qué? Hazme el favor. Bueno, Putin tiene una aceptación de 86%. Ve la aceptación, y te doy el dato duro, porque yo diario lo veo, en Rasmussen, tú conoces Rasmussen, que es Sí. una de la encuestadora más seria que hay en Estados Unidos, con Sogby y otros, ¿no? No hay tantas tampoco, hay 2, 3 muy buenas. Y tienen lo que se llama el tracking poll, es decir, el seguimiento diario del presidente. Velo, Biden anda en 58% de rechazo, 42% de aceptación. ¿Tú sabes qué es eso? Y en México, sus partidarios, ¿cómo? La muerte electoral. La muerte electoral, todo. Y ahí viene el tsunami del Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre. Eso es lo que hay que leer, porque si no uno se pierde. Ve, por ejemplo, te doy así datos duros, por ejemplo, el Boris Johnson, ¿cuánto tiene de aceptación? Tiene de rechazo el primer ministro de Gran Bretaña, 70%. 70% de rechazo. Ahora, compáralos con Andrés en México. Andrés es el segundo hombre de Estado más popular del mundo. ¿Tenías ese dato? Después de India. De la India, 77% tiene. Andrés es un fenómeno electoral. ¿Y quiénes son los que lo critican? Pues el 1%, el 2% o el 10%, por favor. O pone el 20%, no hay problema. O el 30%, regálales 30%. Frente a 70%. Y luego te dicen, nosotros somos los demócratas porque somos la minoría. Bueno, oigan, esto ya tergiversaron todo. Pero lo que pasa es que yo no estoy viendo una respuesta de acción rápida. No se les ha sabido contestar. Hay que contrastarlos, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, y si tú te vas, bueno, ¿y cómo ven a Vladimir Putin en China? Pues yo diario leo la prensa china. Lo adoran. Ve las redes sociales en China. 1.400 millones de chinos. Obviamente no los 1.400 millones. La gran mayoría está con Putin. Eso te dice que está aislado, que no. Pregunta de Biden y te cuento. Yo no me quiero meter a eso. Yo me voy más a lecturas geopolíticas. Porque también hay que saber. Doctor, tan aislado está que ahora tienen que pagar en rublos o no hay gas. ¿Sí? Está cabroncísimo eso. Sí, y el luego rublo vas a la India. Y el rublo frente al dólar mejorando. Recuperó.
ya se recuperó. Estaba en 150 porque le propinaron sanciones catastrofistas y precisamente con el juego de la energía y los alimentos, que de cierta manera sí los controla Rusia, controlando también a Ucrania. Son graneros de Europa. Estados Unidos también es una potencia granera, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Y tú lo sabes, desde Baby Bush subsidiaron a los farmers, ahí se les llama farmers, llegan en avión privado, y aquí nuestros pobres campesinos ya ni usan burro porque ya ni hay. Entonces, es otro planeta. Entonces, mira, hoy precisamente yo lanzaba la hipótesis, porque estábamos viendo la desdolarización, en el video que ya sabes tengo los lunes a las 5 de la tarde en Radar Geopolítico. Hoy hablamos de la desdolarización y el fin de la hegemonía del dólar. Bueno, emití una hipótesis. Primera hipótesis, así, es de que nos vamos a dos bloques en el nuevo sistema monetario mundial. El bloque del dólar y el bloque del yuan o renminbi chino. Renminbi quiere decir divisa en término popular en China. Ese va a ser los dos bloques a nivel financiero. Y se ve, y cito a grandes autores que lo ven venir, etcétera, etcétera, pero yo ya me fui un poco más lejos, es ahí donde también cabe las hipótesis creativas y audaces. Por ejemplo, yo decía, bueno, y el euro, hoy tú ves las divisas, los que se están repartiendo el mundo son el dólar. Mira, hay muchos datos variables, están entre 40 y 59% el dólar. El euro está alrededor de 40%, que por cierto el dólar siempre lo quiso destruir. Y yo ahí sí soy pionero también, lo tengo que reconocer, Vicente, porque mira, yo no acuñé el término de geopolítica, es un término del siglo XIX y XX, ni el término de geoeconomía, pero traía mi columna de geoeconomía y la columna sí fue pionera en Latinoamérica, también lo tengo que reconocer. Digo, lo que es y lo que no es, no es. Pero quien acuña el término de geofinanzas fue tu servidor. Alguien me podrá decir, es que ya alguien lo usó. Mira, no nos vamos a pelear. Estoy entre los 5 primeros que acuñamos el término de geofinanzas. Cada quien por su lado. Se puede dar. Por ejemplo, tú sabes que Leibniz, el alemán, y el gran científico alemán, y Newton descubrieron la misma cosa al mismo tiempo sin conocerse. Se puede dar también que dos personas sin que se conozcan y no lo estás plagiando ni te están plagiando. Eso tampoco hay que exagerar. Entonces yo, por ejemplo, en geofinanzas sí le he dedicado mucho tiempo, lo tengo que reconocer, y ahora precisamente manejé esta hipótesis. Bueno, y no le conviene a Europa, en lugar de estar sometida al dólar, manejar su divisa como buffer, como amortiguador entre el yuan chino y el dólar estadounidense. Obviamente van a odiar mis amigos de los tres lados. Bueno, pues son hipótesis, uno tiene que darlas. Y luego lancé, bueno, ¿y el peso mexicano? ¿Qué? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestro peso? Tenemos plata, supuestamente somos el primer productor de plata. Viene el auge de los minerales, lo estamos viendo. Tenemos litio. Ahorita yo me voy a dar una conferencia de litio a Bolivia, me invitó el gobierno, porque ellos reconocen de que yo fui el primero en haber dicho que Trump iba a dar un golpe de Estado en Bolivia por su litio. No sé si recuerdas esa parte. Entonces, ve, si tú sumas, ahora ya entiendo por qué estoy en el tercer lugar. Así de fácil. Entonces, pero más que nada es cúmulo de datos, es convergencia, es consistencia. Oye, doctor, y aprovechando que te tenemos en Sin Censura, ¿qué papel está jugando Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en este escenario internacional de conflicto entre Rusia y Ucrania, entre la OTAN, Estados Unidos, un Joe Biden casi herido de muerte rumbo a las elecciones, buscando legitimar o ganar terreno con este pleito, y un México en medio de todos los fuegos que creo que dignamente hace un papel protagonista en la ONU, en el Consejo de Seguridad,
pero sin bronquear, sin pelear con nadie directamente. Mira, fuera de lo... tiene un problema el Partido Acción Nacional en México. Te lo digo porque yo conozco todos los partidos. El último pensador que tuvieron se llama Carlos Castillo Peraza y era mi paisano porque somos yucatecos y hablábamos, charlábamos. A él le encantaba mi columna de geoeconomía. Incluso, mira, era tan inteligente Castillo Peraza. ¿Te acuerdas de aquella carta que le mandó demoledora en proceso en contra de Felipe? De Felipe. Bueno, pues él le conocía todo a Felipe, ¿no? Bueno, él literalmente... Y no quieres meterte en Honduras. No, no me he metido en Honduras. Oye, todavía estoy en la superficie. Bueno, y dice C que hasta casó a Margarita, que ahí tenía su historial. No me voy a meter tampoco en esas Honduras. A lo que voy, era el que más pensaba. Y que créeme, yo cuando veo el PAN, naturalmente puedes tener derecha, centro, izquierda. Antes se daba, ¿no? Era la tónica de la política. Y había respeto. Oye, tienes a Gómez Morín, era un gran pensador. Hay que reconocerlo. Incluso el mismo Echeverría empuja a que se crea el PAN porque no había oposición en México. Tú sabes que López Portillo gana solo, no había oposición. Eso es anómalo, ¿no? Bueno, entonces la oposición debe existir, o debe ser una oposición respetuosa, de altura, que no sea mezquina, ¿no? Y el problema del PAN es ese. Mira, tú ve quién es Marco Cortés. Velo, es muy menor, es un contadorcito ahí de Michoacán, se cae en los estrados. ¿Ya para qué te digo más? Entonces, no tienen pensadores en geopolítica. Fíjate, me extraña mucho porque antes, eso me lo contaba Castillo Peraza, la Konrad Adenauer financiaba al PAN. Oye, en Alemania, hoy aprendan algo de los alemanes. Entonces, no tienen pensadores, reciben desgraciadamente órdenes, se clavaron con la embajadora de Ucrania, que puede ser muy respetable y no está contra de ella. Yo sí estuve en contra de ella cuando le dijo a un reportero que era un tamalero, ¿te acuerdas, no? Que si le pagaban en tamales o en Que se rublos, pagaban ¿no? en tamales. Oye, qué desprecio. Oye, está bien que las mujeres ucranianas estén entre las más bellas del mundo, pero no vas a aceptar que la embajadora de Ucrania venga e insulte a un mexicano, además con los tamales. Bueno, esta pobre señora no sabe qué es un tamal. Lo digo sin albur, ¿eh? Bueno, entonces, quedándome en esa parte, no tienen pensadores. Te lo digo en serio. Mira, en México los únicos que hacían como partidos, conociéndolos, era el PRI. ¿Te acuerdas antes, cuando tenían, antes de la Fundación Colosio, tenían el CEPES, IEPES, ¿cómo se llamaba? ¿Tú lo recuerdas? No, Yepes Sí, no. algo así. Tepes tal vez. Instituto de Estudios, IEPES, algo así, económicos, sociales, IEPES, algo así. Ahí salían buenos cuadros del viejo PRI. Y luego ahora tiene la Fundación Colosio, pues ya se derrapó. No tiene nada que ver con el antiguo PRI. A mí me ha tocado ir a muchos partidos a dar charlas y había diálogo, había pensadores. Hoy no los tienen, te lo digo abiertamente. Hoy el único partido que tiene un seminario internacional, y no estoy haciendo publicidad, porque además ni me pagan cuando voy. Yo lo hago porque es de invitación y somos amigos y somos la 4T. Y que nunca lo he negado, tienen un seminario internacional y sí coligen la política internacional. Obviamente ellos son de izquierda, tampoco les pidas que sean fascistas y neonazis, como son los panistas. No, no hay que Oye, exagerar. doctor, qué buena memoria tienes. Si era IEPES, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Ahí está, ya ves. De acuerdo, sí, y era muy bueno, en serio te lo digo. Salían pensadores, los cuadros de los partidos. Hoy que salen, velos, ve. Hasta en nuestra 4T. Oye, ¿cómo tienes a esta cosa de la Rati Armendáriz? Dije Rati, ¿eh? ¿Estudiaste bien? ¿Escuchaste bien con R? Doctor, pórtate bien. Bueno, Patricia es, Pati es de Patricia. no, la otra es de Raticia. Pues ella confesó que la mochaban. Oye, lo dijo en la cámara, ahí está. No estoy inventando nada.
A ver, ¿cómo pones a una sedillista, neoliberal, funcionaria de Pedro Aspe, que participó en el SAT a perseguir a los nacionalistas mexicanos y luego formó parte del FOBAPROA, que es o IPAP, que es la gran deuda mexicana? Tiene que haber congruencia. Entonces, ¿hoy qué traes? Ay, como el Alfonso Adame, hazme el favor, ¿te acuerdas, no? Hasta perdió el registro ese partido, el PES. Alfredo. Alfredo, es Alfredo Adame. Entonces, hoy están trayendo payasos, gentes de vodevil. Bueno, vamos acá, entonces vamos, los que hacemos política, vámonos a los teatros, ¿no? Vamos a intercambiar los papeles. Es decir, tiene que haber un mínimo de cultura, exámenes de cultura, de saber si conocen algo de la Constitución mexicana, etcétera. Deben haber elementos básicos para que un legislador pueda legislar. Entonces hoy te dicen, no, hay contratas al que más sabe y ya con eso tienes y el otro se vuelve actor. Bueno, yo entiendo que un político necesite algo de actuación. Yo lo entiendo. Es parte de su bagaje. Pero oye, hoy sí se ha degradado demasiado, aquí entre nos. Entonces no estoy viendo estudiosos de la geopolítica. No hay ningún partido que tenga un área dedicada a la geopolítica, por ejemplo. Yo porque voy y les doy las charlas, pero fuera de eso, bueno, y es que a poco con una charla de 1 hora de Jalife ya tienes para todo el año. Por eso te pregunto, ¿cómo le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en este estira y Mira, afloja internacional? él aquí le ha dado la batuta a Marcelo de Política Internacional. Marcelo, tú sabes, él se formó en RI, en el Colegio de México, colige el tema, sin duda, pero es muy sencilla la geopolítica en México, tampoco necesitas ser genio, Vicente. Mira, nosotros tenemos una cárcel invisible o visible, yo ya diría. Tenemos una jaula geopolítica, así le he llamado. ¿Cuál es? Primero que nada tenemos el NORDCOM, el Comando Norte con Estados Unidos. Tú sabes que México tiene el paraguas del Comando Norte, que son Canadá y Estados Unidos, y los dos son miembros de la OTAN. De facto, México está otanizado. Ahorita me estás preguntando eso. De facto, los militares lo saben. Seguramente se lo dirán al presidente. Y el presidente le tiene mucha confianza al sector militar. Eso es por un lado. A nivel geoeconómico, bueno, tienes el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Con Canadá y Estados Unidos, de nueva cuenta, 2 miembros de la OTAN. México está otanizado. Perdóname, nos guste o no. Donde ya temo yo es la ucranización de México. ¿Qué significa? Esas son ideas mías, te las estoy dando en exclusiva. ¿Por qué? Por el PAN. El PAN está ucranizando a México. De facto lo quiere balcanizar entre norte y sur. Tú ves todos los discursos del PAN, son balcanizadores. Pues Están en un discurso norte contra el sur. Ve todo el lenguaje de desprecio al sur. Mientras no quieran nazificar México. También, sí, también. Fíjate qué buena frase. Claro que lo quieren nazificar. Claro. Entonces, ya van cosas implícitas. Entonces, el presidente, que naturalmente es la persona mejor informada del país, consulta con los que tiene que consultar, lee a quienes tiene que leer. No me estoy echando porras, pero sí te digo que lea a quienes tiene que leer al respecto y toma su decisión. Por ejemplo, entendió, fíjate, de acuerdo a cómo es México, porque los mexicanos no somos canadienses, no somos estadounidenses, no somos anglosajones. Los mexicanos tenemos tendencia a Latinoamérica. Mira, yo que doy clases en la UNAM siempre se los digo, a ver, vean su logo, vean el mapa. Lo dice, por mi raza hablaré el espíritu. Viene desde el río Bravo hasta la Antártida. Tú ve al ITAM, sí, pero nosotros somos 350,000. Y es el alma mater de México, nos guste o no. Vete al ITAM, te hablan de Norteamérica, es un concepto geoeconómico ligado precisamente a Robert Pastor, que es el que lo trae, el concepto
que era el yerno de Bob McNamara. ¿Te acuerdas? El que fue secretario del Pentágono con Kennedy y fue luego director del Banco Mundial. Su yerno, Bob Pastor, que acaba de morir recientemente, hasta hizo un libro con Goodman y fue profesor en el ITAM. Y ellos lanzan el concepto de Norteamérica, la comunidad de 3 países, de Estados Unidos, México y Canadá. Pero ellos era sin mexicanos, era economía de México, era mano de obra barata de México, era petróleo de México, uranio de México, litio de México. Bueno, ¿y a nosotros qué nos dan? Pura deuda, el FOBAPROA. Por eso hay que saber negociar. Y ahorita estoy insistiendo mucho, Vicente, qué bueno que hiciste esa pregunta, que es muy buena. Entonces, el presidente sabe eso, es un gran nacionalista. Oye, puedes estar de acuerdo, ¿no? Con él, eso está bien, así es la democracia. Pero conoce el electorado mexicano, si alguien conoce México es él. Entonces, él siente precisamente de que no podemos seguir la política del PAN, que además es minoría. El PAN obtuvo 18% en las elecciones y ahorita va a obtener menos. En un descuido hasta desaparecen. Todos esos partidos así que hablan mucho y tienen todavía, controlan los medios del viejo régimen, vas a ver, vamos a tener sorpresas en las elecciones al respecto. Entonces, a lo que voy es de que no sigue la exigencia de sancionar a Rusia. Bueno, ya ni vodka íbamos a importar, imagínate qué niveles, ¿no? Además, no tenemos una gran relación económica con Rusia. La relación con ellos es de amistad, cultural, etcétera. No llega más allá. No era como en la época de la Unión Soviética, que incluso Echeverría, tú recordarás, expulsó a 100 diplomáticos soviéticos. ¿Sí recuerdas esa parte, no? Recuérdala, doctor, Bueno, recuérdanos. sí, en la época de Echeverría expulsó a 102 o 101, no sé, soviéticos. Entonces, pero México siempre supo mantener un equilibrio, en eso era el PRI, sí lo sabía hacer. No el PRI neoliberal, el PRI en sí, sí lo sabía hacer. Entre Cuba y Estados Unidos, cosa que vinieron a pisotear Goodman y Fox, recordarás, ¿no? Es decir, a nosotros Cuba siempre nos ha servido de back channel. Nosotros somos el back channel. No sé cómo lo traducirías en español. Somos como la retaguardia, ¿no? A nosotros nos sirve para la política de Latinoamérica. Por eso México era líder en la política de Latinoamérica y ese brillo pues se perdió con el PAN y luego también con Videgaray. Pues ve Videgaray todo el desastre que hizo y luego lo ponen de canciller, todavía peor. Entonces, en resumen, yo creo que hizo muy bien el presidente, entendió que incluso Rusia lo entendió perfectamente. Se pudo haber votado de abstención, bueno, se votó en contra de Rusia. Yo me podría pasar 100 horas discutiéndolo con quienes tomaron la decisión, pero tampoco es un asunto de vida y muerte, Vicente. No sé si me estoy explicando. Claro. Quizás hubieron presiones, dependemos mucho ya de Estados Unidos. Dependemos de la zona del dólar, todo lo que te he dicho de los ingresos, nuestros mexicanos que tenemos ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte la salto, pero ya cuando quisieron ir más lejos, con que me gustó mucho lo que estás diciendo, la nazificación con ucranización del PAN de México, en contra de Rusia. Entonces ahí hizo muy bien Andrés Manuel, que tiene un gran olfato político, y dijo, no, yo no le entro a las sanciones con Rusia. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay sanciones, fíjate, contra el vodka. ¿Tú crees que la Asociación de Felinos prohíbe que ingresen felinos rusos? ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que prohibieron el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky? No, no puede ser posible. Me pasaría toda la tarde noche. México no puede caer en esas aberraciones. Yo entiendo por qué Estados Unidos tiene una gran rusofobia vis a vis de Rusia. Y me puedo pasar toda la noche explicándolo. Lo entiendo. Como entiendo por qué Rusia ya entendió por fin que Estados Unidos no los quiere. Porque siempre han estado ellos pensando, bueno, imagínate, Vladimir Putin pensó en el año 2000 ingresar a la OTAN. Platícamela. Oye, doctor,
Y, y ya que estamos en estas cosas, creo que en algún momento también tendremos que definir por qué se han dado las cosas y cómo se han dado las cosas con todo lo que se está dando a conocer. Ah, por cierto, quiero aclararle a la gente, no me equivoqué, fue el New York Post el que Sí, dio a lo conocer dijiste, el escándalo de tú lo Hunter dijiste. Biden y su laptop. No me confundí, no era el Washington Post. Hoy en No, día, nunca dijiste el Washington Washington Post. Post y el New York Times están teniendo que reconocer Sí, que no se dieron a sí. conocer en su momento estos laboratorios en Ucrania y los intereses de Los los Biden Biolabs, allá. Biolabs. No, pero nadie está diciendo que te equivocaste. ¿Quién lo No, es dijo? que acá en el chat me dicen, no te equivoques, es No es cierto. el El Washington, que no no, se es el equivoque New es York. el que te está corrigiendo. Hay que corregir al que te está corrigiendo. Tú, O, ahí está la grabación, tú dijiste New York Post. oye, doctor, y en ese sentido, pues qué fuerte, porque muchas de las cosas que se han estado señalando desde Rusia, pues estarían saliendo también verdad, a pesar de que Claro. haya habido una narrativa y una lucha para desestimar como propaganda Mira, el New eso. York Post acaba de sacar en 8 columnas. Claro, mira, yo siempre lo digo, incluso con mis alumnos lo hago. Digo, New York Post, vinculados a Trump, sin duda. Hay que decirlo. Es que no tiene nada de malo. A ver, ¿cómo vas a engañar que el Reforma sea un periódico fascista vinculado a los intereses de Valentín Díez Morodo, de otro megafascista que pedía que a fuerza el ejército tenía que aplicar la reforma energética? ¿Cómo se llama el que maneja el Reforma? Cuyo apellido es Carpizo. No. Sí, su segundo apellido es Carpizo. Seguro, ¿eh? Busca quién es el director. Bueno, es tan chafa que nadie ni se acuerda. Le acaba de dar una beca a la hija de Ursúa. Con eso te digo todo. Válgame Dios. Bueno, ya para que. No. Y conste que no he empezado con las Honduras. Bueno, a lo que quiero. Sí, hombre, su apellido segundo es Carpizo. Ahorita me voy a acordar. Ahorita lo buscas, se viene. El director de ahí, que es chafísimo ese periódico. Yo no sé cómo lo pueden leer. Pardinas. Pardinas, ¿y el primer Juan. nombre cuál es? Juan. Juan Pardinas Carpizo. Exigió que el ejército mexicano aplicara, impusiera la reforma energética. Esos son los demócratas vinculados al NXIBM, don't forget. Al Don't Nexium. forget. La secta de esclavismo sexual, donde ahí están las hijas de Junco. Pues que es muy fácil hablar, cada quien habla por su lado y todo. Bueno, estábamos hablando del New York Postal, ¿no? Entonces, el New York Times, pues vinculado a Soros, a Hillary Clinton, a Obama, pues todos nos conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente todos tienen sus intereses, por eso hay que saber leer este tipo de noticias también. A ver, ¿por qué un periódico calla lo que otro dice? Pues es la misma noticia. Al menos que hayas hecho una investigación, tú sabes de periodismo, te voy a dar clases de periodismo. Al menos que haya hecho una investigación, ¿no? Exprofeso. Pero la misma noticia, ¿cómo la puedes ocultar? A ver, platícamela. Pues Pues, ya ahí estás mostrando. y sí se ocultó en el caso de lo de Biden, Sí, ¿eh? claro, se ocultó más de un año. El Washington Post ahora también de los intereses del de Besos, el de Bezos, Amazon. Jeff Bezos. Y hoy me entero que Twitter es Sí, ahora de Elon Musk. no, Me el lleva la que lo trajo. 9%. Bueno, quiere decir que ya Twitter ya me van a levantar el castigo. Sí. Ojalá. Pues lo tiene, no, pero ya, el que no lo va a aceptar soy yo. ¿Ya para qué quiero Twitter? Me está yendo mejor en Facebook. Ya viste a cuánto llegué de alcance, ¿no? Oye, andas con todo, doctor. No, con todo no, pues ¿Qué, digo, 4 millones? Ucrania, llegué a 5 Ándale, millones de alcance. de alcance. Y sin Pues, publicidad y sin seguidores comprados, como ya sabes, el Belandia. con razón te odian. Oye, es mutuo, es recíproco. Nada más que Belandia no tiene licenciatura. Para la gente que no lo sabe, se refiere a Joaquín López Dóriga, el doctor Alias Alfredo. López Dóriga, no se llama López Dóriga. Bueno, pues. Perdóname, ¿quieres que entremos a ese tema? No, Está Belandia, candente. pues. Belandia, pues. Belandia, es López Dóriga fake.
Está tan Oye, acomplejado de su origen. Bueno, ya, mejor ahí lo dejamos. No tiene licenciatura con ese seudónimo de Joaquín López Dóriga Velandia, no tiene licenciatura. ¿Y sabes con qué salió? eh, ¿Cuál fue su pretexto? No es broma, ¿eh? ¿qué? A ver, ¿cómo puede darte lecciones de moral un tipejo que no tiene licenciatura? A ver, cuéntame. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? Ah, no, que porque estaba siguiendo el reportaje del primer descenso del hombre a la luna. Puta, pues se quedó allá, ¿no? Que no tuvo tiempo de regresar. Oye, No es doctor, broma, ¿eh? Eso puso. Oye, oye, ¿por qué no lo acabó? Puede acabar todavía su licenciatura. claro. Tiene Oye, doctor, 74 años. ayer, Pero a ver, todos esos tipo en lenguas, el Belandia. Ahorita te cito tres, tengo más, ¿eh? Yo Dresser, lo primero que hago, bueno, este que haga y me acaba de insultar. A ver, quiero saber qué currículum tiene, ¿no? ¿Qué clase ha de ser un genio desconocido? Lo primero que hago es buscar si tiene licenciatura o no. Ya con eso tienes. Lenguas no tiene licenciatura. Siempre te repite el mismo libro. Lleva 50 años diciendo el mismo libro que leyó, pero ni siquiera lo entendió, que eso es lo peor. Bueno, ahí de un polaco, que no sé cómo se llama. ya Bueno, entramos, aquí te ya recitaba el entramos en Honduras, ¿Cómo? ya entramos en Honduras. Todavía no. Pero a ti te recitaba el libro, ¿te acuerdas? Ah, bueno, y luego está este otro, ¿cómo se llama este otro que tampoco tiene licenciatura, hombre? ¿Quién? Bueno, ahí me detengo. Con estos dos tienes. Bueno, Oye, no, el de SDP Noticias, ¿cómo se llama? Arreola, Federico Arreola. no tiene licenciatura. Y salen y te dan clases de moral, de economía, de Oye, ya relájense. Hay mucho charlatanismo. Mira, yo entiendo un profesional del periodismo. Bueno, hizo su cuestión de periodismo, etcétera, etcétera, pero, pero es genio, a veces se dan genios y sabe bien y es honesto y hasta lo felicitas. Oye, Por ejemplo, doctor, mira, Keynes nunca estudió economía. John Maynard Keynes es uno de los máximos economistas de Gran Bretaña. Es el creador conceptual de Bretton Woods, que hoy está muerto totalmente. oye, doctor, a ver, una pregunta, ¿desde cuándo te acuerdas? Bueno, a ver si te acuerdas, cuando me dijiste, ten en cuenta que el gobernador de Tabasco no se puede descartar rumbo al 2024. Adán Augusto, yo te decía, doctor, pero Adán Augusto no Todavía no era figura. gobernador. No era gobernador cuando te lo dije. Pues en la torre, fíjate que a Leo Zuckerman le tienes que dar unas clasecitas o hasta ahora se No, enteró. no pierdo Ayer, mi tiempo. ayer escribió, agréguese oficialmente a la lista de posibles candidatos presidenciales de Morena al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que hoy comenzó su campaña rumbo al 2024. Y yo me quedé pensando, si lee esto, Jalife lo va a pendejear. No, no vale la pena. Mira, lo que pasa, este niño, que se llama el hombre de azúcar en alemán, que de azucarado no tiene nada, recibe órdenes de Gutmann. Entonces, lo que le dice Gutmann no tiene criterio propio, no piensa por sí solo. Él tiene un guión y lo recita. No es mi caso. Ahorita ve, yo no tengo chícharo, ¿no? Así le llaman ustedes, ¿no? El Sí. chícharo. No traigo nada, no traigo apuntes, no traigo nada. Entonces, porque no los necesito. A lo que voy, mira, hay una cosa importante en la política. De cuando acá, de Televisa, que además odia la 4T, que es neoliberal a ultranza, aunque su tío, que yo conocí muy bien, es fuera de serie, su tío era un socialista de primera, muy consistente, este lo atrapó, es un óvulo silvestre de Goodman, para ponerlo así en términos muy suaves. Bueno, entonces lo inventaron y ahí está, muy hablador, no te aceptan réplicas, no hay derecho de réplica, hablan solos, eso es malo. Yo, fíjate que festejo mucho la época moderna, sobre todo la de las redes. Por ejemplo, ahorita, ve, qué interesante que este joven, aunque se equivocó, joven, no sé qué sea, hombre o mujer,
te dijo que te equivocaste, ¿no? ¿No te dijo eso? Sí. Mira que está bien. Y tú le das juego, le contestas, yo participo. Y al final, bueno, se equivocó, bueno, pero quiso participar. Hoy así es la nueva comunicación, tiene que ser interactiva. Estos cuates son de la vieja televisión ya, no sirven. Por eso no tienen éxito en las redes. Para nada, ¿eh? Porque no dan derecho de réplica. Bueno, a lo que yo, por ejemplo, hoy mi programa que tuve en el video fue de hora y media, me pasé de tiempo, porque realmente el contenido estaba muy bueno, pero más que nada la sesión de preguntas y respuestas que yo le doy mucho tiempo, le doy la mitad del programa. Entonces participan todos, hay gente muy inteligente, expresa su opinión y además a ti te dan tips, te esclarecen cosas que a veces uno no ve, es la realidad. Entonces, Aprovechemos, eso no lo conocen. aprovechemos, aprovechemos para decirle a la gente en dónde puede ver tu video columna, tu video charla, Mira, tu es cada clase lunes, se llama Radar Geopolítico, es a las 5 de la tarde, cada lunes. Así de en tu fácil. Bueno, canal de YouTube. en mi canal de YouTube. Ya, bueno, pero mira, quiero regresar a esto que es fundamental, regresando a Adán Augusto. A ver, ¿cómo puede una gente que es antineoliberal, anti 4T, empezar a destapar? Él ni sabe cómo se mueve Morena. Ahora, tú me vas a preguntar, bueno, ¿cómo le hiciste para ver que Adán Augusto sí era finalista? Yo no estoy diciendo que va a ser presidente, son dos cosas diferentes. Tú recordarás lo que te comenté. Te comenté, Sí. yo lo veo presidencial y lo sigo viendo. Y más después de lo que dijo hoy Andrés Manuel. Entonces él, porque conoce a los actores, Vicente, así de fácil. Oye, yo fui cofundador de Morena. Mira si no los conozco. Conozco a Andrés, líder de la oposición. Participamos en la reforma contra la reforma energética. Conocí a Adán cuando era diputado, cuando era senador. Conocí a su hermana Rosalinda cuando era senadora, etcétera. Conozco al marido de Rosalinda, conozco a su cuñado, conoces a la gente. ¿Por qué? Pues estamos en un equipo. Entonces tú ves, yo por ejemplo cuando fui a Tabasco, que tú sabes que yo soy ya tabasqueño adoptivo, ¿no? Ya por eso ya no me quieren recibir en Yucatán. Ya te gustó mucho la capital de la política Sí, yo mexicana. siempre voy a la capital. No, pero mira, ahí quieras o no, ahí te enteras. Sí notas el pulso del país. Y te voy a decir algo que le va a dar gusto a tus radioescuchas y en general a los mexicanos, le debe dar mucho gusto. Vi muy bollante a Tabasco, muy próspero. Villahermosa está como nunca, los restaurantes llenos, la gente contenta. Ya de por sí los tabasqueños ya saben cómo son gente muy, pues bollante, ¿no? Este, eh, son de sangre caliente, tropicales, etcétera, muy inteligentes, cultos, tienen todas las virtudes que pueden haber. Y hoy ves que hay prosperidad, ¿no? Oye, el avión lleno de ida, de regreso llenísimo. Pues hay movimiento, se está moviendo Tabasco. Estaba abandonado, oye, 3 sexenios consecutivos lo boicotearon. Estás hablando 8 por 3, 24, no, 6 por 3, 18, 18 años boicoteado. Estaba en la lona Tabasco. ¿Por qué? Porque de ahí era oriundo Andrés Manuel. Bueno, ¿qué tiene que ver? Está bien, peléate contra Andrés, pero no le pegues al pueblo tabasqueño. Incluso hasta yo les manejé un concepto que hoy estamos viviendo en Tabasco, el Tabasco post-neoliberal. Fíjate lo que dije, post-neoliberal. Por eso le está yendo bien. En la época neoliberal no le fue bien. Por 1000 razones, pero una de ellas era, pues de ahí era ahora sí, como dicen, el tigre macuspano. Entonces, a lo que voy, cuando tú conoces a la gente, convives con ellos. Yo cuando vi a Adán, bueno, lo he visto en su trayectoria, etcétera, etcétera, dije, mira, a ver, Vicente, tú sabes de televisión, de radio, de todo. Para ser hay que parecer, ¿sí o no? Claro. Tú lo ves fornido, tiene presencia, es simpático, es carismático, dicharachero, etcétera. Pero más que nada tiene presencia, lo notas. Se ve un estadista. Que llega o no, Bueno, esa es otra situación. cuando se hizo cargo de la mañanera,
los comentarios eran, Así es. no se extrañó tanto al presidente como en otras ocasiones, porque era la misma, pues no la misma, pues, pero muy similar interacción. Sí, además, acuérdate que él estudió ciencias políticas en la Sorbona de París. Es una gente educada, ilustrada, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso no estoy diciendo que porque Andrés estudió ciencias políticas y Adán estudió ciencias políticas, ergo, ya sabes, ¿no? O porque los dos son tabasqueños. Lo que es que no saben, uno es de Tabasco de la costa y otro desde Tabasco dándole a la frontera con Chiapas. Tabasco también trae su geopolítica doméstica. Yo me fijo mucho en esas cosas. Por ejemplo, la personalidad de Andrés Manuel, que tiene ese yin yang único, esa dualidad entre Tomás Garrido Canaval, ¿te acuerdas, no? Que fue hasta gobernador de Yucatán, aunque sea por un mes, y también tiene de Pellicer, que era un gran poeta católico. El más bello pesebre que se hacía, lo hacía Carlos Pellicer. Y Andrés abrevó de los dos. Es decir, Andrés, el tabasqueño, sobre todo él, tiene una síntesis muy interesante. Esa fogosidad de Tomás Garrido Canaval. Y luego, Carlos Madrazo, que ya hasta lo renegó su hijo, ya lo vendió, Roberto. Roberto debería estar defendiendo a quienes asesinaron defendiendo a su padre, a quienes asesinaron en aquel avionazo, recordarás. Él ya mismo lo dijo y hasta acusó quién hizo el bombazo. Entonces, y no estar dañando un proyecto de Tabasco, donde va todo el sur de por medio. Y esa es la parte que sí le critico a Roberto Madrazo. Ya ves, él es el que financia a A Broso Loret. y a Loretito, ¿no? Etcétera. Por ese odio que no ha podido superar de que Andrés Manuel fue presidente y él no. Imagínate, en ese momento, cuando sale, ¿quién fue? ¿Quién salió de presidente? Calderón, ¿no? Calderón. Pues estaban peleándose dos tabasqueños. Estaba Madrazo por el PRI, ¿te acuerdas, no? Se había peleado con el Bester, por cierto, y estaba Andrés Manuel en ese momento del lado de la oposición. Entonces, pues es absurdo, es cuando uno no entiende y ya rebasen, trasciendan esas contingencias de aldea y ya superen, vean a Tabasco como algo más allá Oye, doctor, de cuando entendí la magnitud de ese pronóstico que has hecho desde hace mucho tiempo sobre Adán Augusto fue cuando vi la reacción a los dichos del secretario de Gobernación de, pues si me van a correr, va a ser un honor que me corran por defender o apoyar a López Obrador y un discurso vigoroso en Sonora, en Coahuila, y que se le pues echaron ahí dicen que encima. fue el tercer destape, ¿no? Exacto, exacto, En exacto. Sonora. En Con Sonora fue Alfonso el tercer Durazo. destape. ¿Ya sabes cuál fue el primer destape? A ver, recuérdame. El mío. Ah, claro, pues tú Perdóname. lo ¿Quién habló mencionaste. del tapado? ¿Quién ¿Tú? habló del tapado? ¿Tú? Y Andrés salió a desmentirme. Bueno, es simpático, ¿no? Oye, por algo somos cuates, ¿no? Salió a desmentirme, no hay tapado. Y hasta dije, ahí viene iba a venir, ¿cuándo iba a venir? En diciembre, y se adelantó el nombramiento en septiembre. Mira, una gente como el presidente no puede estar improvisando de un día al otro, ningún presidente. Y el que lo haga, lo hace a su cuenta y riesgo. Todo está planeado, el presidente sabe muy bien, es el capitán del timón, va a llevar el timón a Puerto Seguro y tenemos que darle la confianza. Ya tuvimos 2 años de mala suerte. Andrés lee mucho el libro de Maquiavelo, El Príncipe, porque Sí, tú sabes, la fortuna juega un gran papel. la Y a él suerte. le fue mal los 2 primeros años. Por eso te digo que es un fenómeno fuera de serie en el mundo. ¿Cómo le puede ir bien a alguien con... mira, el que yo leí a nivel mundial, si quieres te lo mando, no el que sacan en México que le ponen 63
o 65. Te mando el tracking poll muy serio de Estados Unidos. Andrés anda en 73 en Estados Unidos, en el tracking poll de ellos. Detrás de Narendra Modi, el primer ministro de la India, que tiene 77. Es importante. Pero ahí hay otras características. Yo también a nivel geopolítico, yo no compararía al primer ministro de la India, Modi, con Andrés Manuel, porque tiene otras características. La India es un país eminentemente religioso, pluralista en la cuestión hindú, y ahí ahorita está pesando mucho lo que llamaríamos el integrismo hindú, por eso tiene esa gran aceptación Narendra Modi. En el caso de México es mayor fenómeno, te voy a decir por qué, porque aquí no hay ningún integrismo, no me vayan con cuentos, no hay ninguna religiosidad que esté detrás. Realmente la gente lo sigue, es una gente muy popular, hay que reconocerlo, por la base, sobre todo, bueno, hoy tienes 95 millones de pobres, que nadie les hace caso, nadie le había hecho caso a los pobres desde Lázaro Cárdenas. El único que les hace caso es él, por eso tiene esa gran aceptación. Entonces, a lo que voy es de que una persona como él, pues él prevé muchas sus jugadas y él es un gran estratega. Tú lo conoces, es un gran estratega. No creas que cada palabra de él tiene un significado. Y un gran provocador. También. Entonces, y le ha convenido. Yo a veces me digo, aquel día, bueno, el otro día cuando estuve en Tabasco, ya ves que fui a visitar al gobernador Merino, ¿no? Que además ahí me platicó y saben en qué están. ¿Ves la mística? Por ejemplo, cuando hablaba con el Capi Merino, así sientes que están gozando el sur, vibran con el sur intensamente. Ahorita viene la inauguración de Dos Bocas el 10 de julio. Desde ahora lo están gozando. Están viviendo lo que se llama el hub en inglés, HV, esa encrucijada entre el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y un tren que va a salir de la refinería de Dos Bocas, que va a ser la cumbre de la 4T. Y ya todos están preparados para el 10 de julio. Y yo te soy sincero, mira, yo me iba a ir 2 meses del país, porque tengo cosas que arreglar, que no pude arreglar en 2 años, fuera de México. Y pues ya me combinaron a estar el 10 de julio. Pues ahí estaremos, en Dos Bocas. Y la oposición pensaba que echándole toda la leña al asador contra el aeropuerto, ahí va a estar la clave. No, hombre, lo que se viene, doctor. Ese es el fuerte. Son vaciladas lo del aeropuerto, hombre, olvida. Mira, ahorita, datos duros. Y así como se le critica, hoy yo, por ejemplo, fui relativamente crítico en el sentido cartesiano, de que está abandonada la minería en México. Necesitamos una Secretaría de Minería. No puedes dejar el litio abandonado y la plata, ni sabemos cuántos están llevando los locales y los foráneos, para no citar nombres. Pero antes de que se me vaya en eso, te dije del tercer destape, ¿te acuerdas? Oye, sí. ¿Viste la foto en Sonora? El primer destape fue mío. Luego, el segundo fue de Andrés Manuel cuando lo puso en gobernación. Ahí, ipso facto, estás lanzando. Lo puso en el ajedrez. Ya. Aunque mira, yo lo discutí en Tabasco, fíjate, y un día lo van a contar los que están en el poder. Ellos lo van a contar. Porque salieron, no, que hubo, porque yo lancé, ya a Dan le veo toda la pinta de presidenciable, no se equivoque. No, no exageres, tú lo quieres. Le veo la pinta, lo veo, el body language, lo estás viendo. ¿Cómo no va a ser presidencial? Entonces ya no entiendo nada. Y ves a los demás y dices, bueno, por favor. No sé si me explico, ¿no? Entendió el que entendió. Y dices, bueno, no, ya, me doy. Entonces, oye, si este no es presidencial, ya no veo presidenciables. Bueno, y hablo en general, de todos los partidos, para que no se... Oye, doctor, ¿y has pensado por qué el tercer destape en Sonora? Porque fue un evento muy fuerte, mi Sonora, con lo sé. Alfonso Durazo, con un arrastre muy fuerte de la 4T, como nunca antes estaba Delgado, Mario Delgado. Bueno, lo tengo que citar porque es el presidente
del Consejo Nacional, no, Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, ¿no? Claro. Hay que ser disciplinados, ¿o no, mi querido Vicente? Bueno, entonces, y ahí estaba, ahí estaba. Y habló Ramón Flores del PT de Sonora, interesante conexión, ¿no? ¿Tú lo ubicas a Ramón? Sí, claro, claro que Bueno, sí, andaba yo con ya su lo veo como camisa la roja y estrella todo. ascendente en tu estado, ¿eh? Puede Ahí ser, luego te puede ser. comento qué bisagra más interesante, ¿eh? No, porque yo me dediqué a ver fotos. Oye, vi a la esposa de Durazo, vi a Durazo, estaban felices todos. Adán Augusto estaba fascinado. Luego tenía a Mario Delgado y detrás seguramente viste que estaba el gobernador de Tabasco, Merino, ¿no? Es cierto, fíjate, no recordaba que estaba Merino ahí. Bueno, pero perdóname, fue a todas, no nada más a la de Sonora. Yo lo que pasa lo vi en la de Sonora. Por eso te digo, conoces a las personas, convives, ¿no? Pues ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que Y además en Sonora fue donde retó al INE, ¿no? así es. No, a mí no me pueden correr, y si me corren, pues voy a estar con Alfonso Durazo, ¿no? Que no recuerdo la intersección que dijo, pero Dijo, no sé si es real, dijo Pino Suárez con Niños Héroes. Yo no conozco esa intersección. es que no Quiere decir recuerdo que no va. no recuerdo si en Hermosillo hay una intersección Ah, así, puede ser. doctor. Ah, bueno. No, porque algo dijo de Pino Suárez y hay que volver a ver esa grabación. Bueno, mira, y entonces, ¿qué sucede? Bueno, oye, ese fue ya el cuarto destape, ¿no? O tercero quedamos, ¿no? Tercero. Tercero, y hoy obviamente sale la Gómez del Campo, que tiene que ver con la tragedia de los niños de su familiar ahí en Sonora. Esa La niña guardería ABC. ni debería hablar, criticando que estaba haciendo proselitismo político, y luego sale hoy uno del PAN que se subió con Bucio, con el general Bucio, que viajaron en un avión militar a Coahuila a hacer la arenga de la revocación de, De mandato. ¿de qué es? De mandato, 10, etc. Mira, todo eso abona a favor de Adán, esa es la realidad. Uf. Si estaba fuerte, ya lo hicieron más fuerte. Basta con que uno de la oposición te critique para subirte más. Todo eso Oye, digo. doctor, Sí. tienes que estar más seguido en Sin Censura, luego apareces, luego te pierdes, hasta que no terminas siendo tercer analista geopolítico del mundo, Bueno, eso porque tú reapareces. me buscaste. Pero ya ves, no me negué. Y si, no, lo que pasa, mira, ahora con esto de Ucrania, pues ya te imaginas cómo me han traído en general los medios. Básicamente, no te creas, yo también imparto clases martes y miércoles, hago mi video el lunes, el jueves tengo que hacer un artículo, el martes otro, el sábado otro. Oye, pues también tengo que descansar un poco, ¿no? Me tengo que administrar, esa es la realidad, ¿no? Pero no es por alguna consideración extra. Pero a lo que voy es de que, bueno, ya ves, ¿y tú vas a formar parte de esa alianza en Sonora? ¿Cuál, doctor? La del destape del domingo. Ni yo estaba en Sonora. ¿Y eso? Pues ¿No? estaba en la Ciudad de ¿Una de México. las dos partes te invitó? No, hombre, doctor. ¿Cómo? ¿La 4T? No, doctor, Voy a hacer hombre. que te invite la 5T. Pues A- es a- tierra. no, doctor. De hecho, qué bueno que las cosas pasan así para que esos que tanto nos fustigan diciendo que somos pagados y que nuestras opiniones de alguna manera tienen un precio, pues se den cuenta pues que no es así y que al contrario, lo que decimos lo decimos por convicción, por conocimiento de causa o por nuestra pasión de lo que necesita México, una transformación en nuestro país. Oye, doctor, ¿por qué no te pido para cerrar?
si me permites, una reflexión, porque creo que es importante escuchar una reflexión tuya. Sí, es importante, si así lo decides, cerrar con cómo le va a ir a México entre más se alargue el conflicto entre Rusia y Ucrania por el precio del petróleo que va para arriba, o la estabilidad del peso frente al dólar, que eso es muy interesante, cómo a pesar de la mala fortuna, de la mala suerte, hablando de Maquiavelo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha manejado, lo ha ido dosificando muy bien. Pero también es importante escuchar tu opinión acerca pues de tanto ruido político y la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, que no es ajeno a la guerra sucia, pero ya se metieron con sus hijos y solamente puedo pronosticar que la cosa cada vez va a estar más sucia, más cochina contra el presidente. Sin duda. Mira, y obviamente mientras más crezca, más le van a pegar, ¿no? Eso es una ley de la física política. Mira, primero que nada, yo creo que ese sería mi mensaje, ¿no? Como mexicano estudioso de la geopolítica, a quien nos hacen el favor de escuchar, que es lo que está pasando en Ucrania rebasa a Ucrania. No es una guerra o un conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que está en juego es el nuevo orden mundial. Eso hay que tenerlo presente. Y el nuevo orden mundial tiene muchas aristas. Es geoeconómica, geopolítica, demográfica, monetaria, militar, lingüística, de toda índole. Entonces, ¿dónde sí se está viendo que hay dos bloques? Al menos es mi muy humilde hipótesis. Un bloque que es Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea, con aliados. México, ya vimos, pertenece, guste o disguste, es la realidad. Yo seré muy pro chino, pro ruso, pero si por ejemplo mañana me pregunta el presidente, ¿tú qué harías? Lo que estás haciendo. No le muevas, no le muevas, porque es nuestra realidad. Yo, ¿para qué vas a poner a sufrir a 140 millones de mexicanos en México y a otros 40 en Estados Unidos? No tiene sentido. Tenemos que ser muy inteligentes, maniobrar, tener plan B, tener escenario, varios escenarios e ir ajustándolos conforme se van desarrollando los eventos. Ahora, así a niveles así a los que acabas de tocar tú. Viene el choque del dólar contra el yuan chino. Eso está muy claro. Quizás se agregue el euro al dólar, o al euro pobre lo desaparezca. Pues no estoy viendo que estén jugando como deberían jugar. Y te lo dice un francófono y francófilo. Entonces, ahí es donde México tiene que empezar a pensar con nuestro amigo Rogelio, situaciones, por ejemplo, tenemos la plata. Viene el auge de los minerales, viene el auge del litio. Se atrasó un poco por esto del petróleo, entonces se pospone, ponle unos 10 años, todo lo que es energía verde, energía limpia, como le llaman, carros eléctricos, eso se pospone. Ahora, estamos viviendo también el fin de la globalización. Lo acaba de decir nada menos que Larry Fink, el mandamás de BlackRock, que tú sabes, es el banco de inversiones más grande del mundo, que maneja 10 millones de dólares, o 10 trillones en anglosajón, o en castizo, 10 billones, que es casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México, donde habla precisamente de la cadena de suministros y donde van a jugar un papel importante. Vea quiénes nombra. Primer lugar, México. Segundo, Brasil. Y tercer lugar, los 10 países del bloque del sudeste asiático. Voy de atrás hacia adelante. Dudo que el bloque de los 10 países del sudeste asiático se incorporen al modelo de Larry Fink, de BlackRock. ¿Por qué? Porque están muy incrustados en el esquema del máximo bloque geoeconómico del planeta que lidera China
de 15 países que se llama RCEP. En inglés se conoce como Regional Comprehensive Economic Partnership o Asociación Económica Integral Regional. Fíjate qué interesante, donde están los 10 países del sudeste asiático, que es la región más próspera del mundo hoy por hoy. Así, fascinante lo que están haciendo. Estás hablando de Tailandia, Malasia, Indonesia. Yo los conozco a todos, conozco muy bien. Me he pasado muchos años de mi vida recorriendo por allá. Bueno, a lo que voy. Dudo que dejen a China por BlackRock o por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí va a pesar mucho el regionalismo. China ha sido más inteligente en el sentido que hace dos tipos de negociaciones. Hace negociaciones win-win, ganas y gano, y la otra dan transferencia de tecnología. Estados Unidos no da transferencia de tecnología y pues trae win-lose. Ve con México. Ganan siempre ellos y nosotros nunca ganamos. Bueno, porque ningún presidente en México ha dicho, ¿saben qué? Ganen, pero también yo quiero ganar. Y les doy ejemplo. Ahí está China en el sudeste asiático. Y ahí está China en Sudamérica. Y ahí está China en Nicaragua. Y ahí está China en Centroamérica. ¿Y para qué me sigo? Bueno, esos son los elementos de negociación. Pero si tú no tienes una persona que ni sabe dónde está el sudeste asiático, ni sabe qué es el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership. Ahorita, por ejemplo, lo hizo Marcelo, que fue a la India, muy bien. A mí me intrigó, me intrigó, pero hizo bien en ir a la India y luego fue a Arabia Saudita, ¿viste, no? Hizo muy bien. Hay que abrir, es decir, tampoco puedes estar tan... Y seguramente Andrés Manuel le dio la bendición. Es decir, no puedes tampoco estar asfixiado. Mañana te sale un Marco Rubio o un tipo, el del Comando Norte, que ya ves cómo salió a regañar a México, ¿no? O sale el embajador de Estados Unidos y te dice en forma injerencista flagrante de que no podemos tener amistad con Rusia. Bueno, dice, oye, relájense, ¿no? Relájense. Too much is too much. Bueno, entonces, esa parte la veo difícil. Con Brasil depende quién gane la elección. Si gana Lula o si gana Bolsonaro. Bolsonaro tiene excelentes relaciones con Putin. Y Lula tiene excelentes relaciones con China. Además, pertenecen al bloque este de los BRICS, ¿lo recuerdas? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Yo creo que fue muy rápido ahí Larry Fink, se vio muy optimista, y lo único seguro que tiene es México. Entonces vienen tiempos muy buenos para México, excelentes, yo los veo. El auge del petróleo, Andrés salió que tuvo la razón histórica. Tú lo sabes, el único libro que ha prologado Andrés a nivel político, tú sabes de quién es, ¿no? Tuyo. El mío. Es decir, Andrés en eso y yo hemos convergido en la lucha en favor del petróleo, y hoy Andrés tiene la razón histórica. ¿Ven? Hoy el petróleo, Estados Unidos está sacando, liberando sus reservas estratégicas de petróleo. 1 millón de barriles diarios va a sacar durante 6 meses para que no se le dispare el precio a las nubes, etcétera. Entonces, ¿qué estás viendo? Pues ahí viene el momento de México. Nosotros tenemos grandes yacimientos de petróleo, reservas de petróleo en el Golfo de México, y ahí Tabasco va a jugar un rol fundamental, etcétera, etcétera. Por eso ahí Dos Bocas pesa. Y luego las otras 5 refinerías. Es decir, tampoco le quiero quitar mérito a Rocío, a mi amiga Rocío Nagle, que además paisana. No le quiero quitar esos méritos. Oye, ya ha hecho andar a la mitad 5 refinerías. Cuando Calderón no pudo hacer una en Tula. Nada más hizo el muro. Lo recuerdas, ¿no? Y Fox estaba pensando en el plan Puebla-Panamá con Guzmán Castañeda, que fue un fracaso. Iba a ser 5 refinerías, ¿sabes dónde? Para Centroamérica. Bueno, ¿y México qué? Porque recibía órdenes de Estados Unidos. Es decir, no tuvimos presidentes mexicanos. Ya hace mucho que no tenemos presidentes mexicanos. Yo te diría quizás desde López Portillo. Miguel de la Madrid fue el primer proto presidente neoliberal. Ya luego ves que hasta se arrepintió de Salinas, todo lo que dijo.
etcétera, etcétera. Salinas fue el que entrega al país, al modelo neoliberal, y ya sabes lo demás, ¿no? El desastre de, bueno, el magnicidio de Colosio, y luego viene Zedillo, que regala la banca y regala mil cosas, ¿no? Y ahí tenemos el Fobaproa, que nos endeudó de aquí a final de siglo. Entonces hoy tienes un presidente que tiene la gran oportunidad histórica, que tiene las corrientes a su favor, que 2 años estuvieron en su contra, tuvo que nadar en contra, y pese a ello, es un fenómeno político, con 73% de aceptación. Y hoy el panorama se ve magnífico, porque el peso lo hereda Andrés a 22.50 con Peña. ¿Te acuerdas que todos decían, llega Andrés, se va a 30? ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. No sé, hoy no revisé la cotización. ¿A cuánto está? 19.85. ¿Cuánto? 19.80 y tantos. Sí, eso estaba el viernes. ¿Hoy lo está también? Tú que eres bueno para el Google, sí. ¿Por qué no lo ves? Y nos dices, sí. Nos ayudas. 19, porque es muy importante. Entonces, está haciendo una gran labor Rogelio Ramírez de la O, muy callado, silencioso, una estupenda labor. Tenemos, mira, todos esos mexicanos que sí han sacado sus capitales, hay que reconocerlo. También hay que decir, pero por fortuna, también ya habéis habido mala fortuna, pero buena fortuna, tuvimos los mayores ingresos por remesas. Y ahora, ¿sabes cuánto tenemos de extra nada más en estos 2 meses o de la crisis ucraniana? ¿Sabes cuánto tienen de extra, Vicente? ¿Cuánto? En las arcas, 15,000 millones de dólares. Mira, nada más. 15,000. Es lo que vale Dos Bocas. Ya para que no estén gritando que se anda dilapidando el dinero. Ahí salieron 15,000 por el alza del barril del petróleo. Y mira, y te lo tengo que decir, yo siempre le doy crédito a la gente que lo merece. Yo cuando estuve en Tabasco hace 6 meses, parece ser que mis visitas ya son cíclicas, ¿te das cuenta? Bueno, estuve hace 6 meses, obviamente voy a visitar a mis amigos, ¿no? Y más si están en el poder, ¿no? El Humberto Mayans, que ya sabes que es cuñado de Adán Augusto, y está en el, ¿cómo se llama esta? La de hidrocarburos, Comisión de Hidrocarburos, ¿no? ¿Cuál es? Sí, Comisión de Hidrocarburos. Bueno, ahí nos dijo, ahí estaba Emanuel Civilla de testigo, el conductor de telereportaje, comentó que el precio se iba a ir a $100 el barril. Y velo, aquel día se lo reconocí en público en el programa de Manuel. Dije, mi amigo Oye, Humberto. Reconóceme que tengo memoria también fuerte. 19.8072 el peso frente al dólar y estuvo cerca de los 19.70 hoy. Imagínate nada más, va hacia abajo. Y el dólar va, no, el peso revaluándose. El dólar va hacia abajo. El bajo va hacia el dólar está. Y vienen momentos muy buenos para el peso mexicano. Entonces, ¿por qué? Porque el petróleo, hoy vas a diferenciar a los países entre los que tienen petróleo y no tienen petróleo. Te doy un dato duro. Tú lo puedes creer, de que creo que lo dije hace rato, ¿no? Ya no supe si lo dije en mi video o te lo dije a ti. Que el rey de Arabia Saudita, el rey Salmán, y el de los Emiratos Árabes, ¿no le contestaron la llamada a Biden? Ah, caray. No se la contestaron. Porque Biden estaba exigiéndoles que aumenten su producción, porque, primero que nada, Estados Unidos tiene que reponer ese 7 u 8% de petróleo que va a cesar de comprarle a Rusia. Primer punto. Otro, ¿y los europeos con las sanciones? ¿Cómo le repones el gas y el petróleo? No hay suficiente petróleo y gas en el mundo para reponerlo. Ni Qatar se los puede dar, nadie se los puede dar. Ni México, sos apenas. Tenemos que aumentar la producción y eso que se ha aumentado con Andrés Manuel. Entonces, ahí tienes un ejemplo
No le contestaron, tú lo puedes creer, después de un acuerdo histórico de 75 años entre el rey Ibn Saud de Arabia Saudita con Roosevelt, y ahí nace el famoso petrodólar, del que ¿cuánto tiempo escuchamos hablar de él? Ahora ya tienes petroyuan, tienes petrorrublo, y ojalá tengamos petropeso. ¿Sí me estás escuchando, no? Ojalá que nuestros amigos lo agarren la pelota al vuelo. Entonces, y mañana vamos a tener peso litio. Entonces vienen momentos de auge de las materias primas, de la minería, y el cierre del sexenio de Andrés viene muy fuerte. Aumento en el crecimiento, bonanza. ¿Por qué? Bueno, porque él, fíjate, él apostó en la infraestructura. Se está dando. Ahí está, la infraestructura. Mira, yo no me quiero meter a lo del aeropuerto, es un tema muy polémico. Para mí, los 3 grandes proyectos son Dos Bocas, el Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Y además, ¿por qué sirve? Porque es lo que le da armonía a la federación. Todo se lo estaba llevando el norte. Yo no tengo nada contra el norte. Yo me llevo mega bien con la gente de Jalisco. Ahorita, por lo que vi, ya me llevo muy bien con los de Sonora. Luego lo hablamos. Y luego con los de Nuevo León igual, tengo muy buena relación, pero una federación tiene que tener crecimiento armónico. Como que el sur lo desdeñaron. Ve, tenemos Chiapas, es el estado de mayor pobreza de México, a niveles de Haití. Ya ni Nicaragua está creciendo, como te digo todo. Estamos peor que Centroamérica, en Chiapas. Entonces, todo eso hay que... Y obviamente allí va a venir la bonanza, el auge, la infraestructura. Hay que hacer que crezca el sur. Digo, va a ser difícil empatarte con el norte después de tantos años, ¿no? Pero por lo menos, bueno, tuvimos un presidente del sur muy entrecomillado, que fue Calderón, odiaba a Michoacán. ¿Qué hizo por Michoacán Calderón? Nada. Y dicen que es su estado. No hizo nada por Michoacán. Hay que decirlo abiertamente. Entonces, en resumen, yo veo tiempos, fíjate, paradójicamente, veo 2. A nivel geoeconómico, lo veo bien, los proyectos van a detonar. Imagínate ahorita, Dos Bocas lo inauguran el 10 de julio y así ya van a empezar a calentar motores y yo creo que a final de año ya vas a tener, imagínate, una de las gasolinas más baratas del mundo. Oye, ¿no estás viendo las fotos cómo están atravesando en Estados Unidos para venir a llenar su galón de gasolina? Así es. Entonces, eso no lo ve la oposición porque no es oposición. A eso se le llaman tacklers. Sí sabes en el fútbol americano qué son. Están hechos para torpedear. Son tacklers. Para lastimar. No es una oposición que festeje los logros del gobierno en turno y que diga, los felicitamos. Qué bueno que está saliendo adelante Dos Bocas, el Tren Maya. Por ejemplo, ahorita ya se fue contra el Tren Maya. Mira, yo di la clase de economía ambiental en la UNAM. Sé de lo que hablo. Digo, por lo menos sé más que Derbez, eso sí te lo garantizo, de cuestiones ambientales. Mira, hay un libro, se lo recomiendo a todos porque hay que empezar también a educarnos todos, ¿no? Quien sepa algo, le diga al otro para defender el proyecto. Yo soy pro Tren Maya a morir. Obviamente respetando el medio ambiente y si hay que subsanar algo, pues creas mayores aspectos que les llaman sustentables, etc. Todo ese discurso yo me lo conozco en memoria, hombre, me van a enseñar, ahí los hacen recitar cosas que ni saben qué significa, pero a lo que voy. Hay un libro clásico de los británicos que se llama The Tragedy of the Commons. Yo lo impartía. La tragedia de los comunes. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano por definición es depredador, que tenemos que cuidar el medio ambiente, por supuesto, pero ahí te va. Si yo sigo los preceptos publicitarios que está lanzando esta oposición nihilista, fíjate, y escogí bien el término, nihilista, N-I-H-I-L-S-I-T-A, es decir, destructiva por antonomasia,
¿Sabes qué? No habrían trenes en toda Europa, Vicente. Claro. No habrían trenes en China. No habría tren en ningún lado. Es de locos los argumentos que dan. De locos. Bueno, otra, no existiría Villahermosa, no existiría la Ciudad de México que está hecha sobre un lago, construida sobre el lago. No existiría Nueva York, no existiría San Francisco, París, Londres, Shanghai, y no me quiero seguir. A mayor número de habitantes, tendemos a esta famosa metáfora de la tragedia de los comunes. ¿Por qué? Por el crecimiento humano. Pues obviamente vas quitando lo verde, lo quiero decir como una alegoría, y va ganando lo gris o el vidrio, ¿no? Ya no sé, o el acero. Obviamente por el mayor número de habitantes. Y si tú quieres desarrollar el sur y quieres conectar la costa del Caribe, lo quieres conectar con Dos Bocas a través del Tren Maya y el istmo de Tehuantepec, donde tienes una conectividad triple, pero además bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico, donde van a haber contenedores y van a haber rutas modales, donde van a correr las mercancías, y ahí nuestros maravillosos indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de Yucatán, de Chiapas, van a participar en esa bonanza, porque el dinero corre. La riqueza no viene de la pobreza, la pobreza no viene de la riqueza. Lo que Claro. hay que repartir la riqueza, no vas a repartir la pobreza, es lo que quise decir. Entonces, ¿a qué voy? En resumen, de que es maravilloso lo que se está haciendo en el sur. Yo soy un sureño. Estábamos abandonados. Ve las carreteras que hay en el sur, son de risa. Ve al norte, vete a Jalisco. Ve, acabo de estar en Nayarit. Ve el desarrollo turístico que tiene. Ya Puerto Vallarta, ya sobresaturado. Sí. Ya no caben. Se está desarrollando. Ve tu estado, ¿cómo está? Sonora, ¿no? Claro. Puede mejor, pero ¿Cómo? siempre puede estar mejor, te digo. Siempre puede estar, y puede estar peor también, Claro. en los dos sentidos, ¿no? A lo que Pero quiero ir es de que estás viendo crecimiento. ¿Cómo? ahí viene el parque fotovoltaico en Puerto Peñasco también. A ese no lo he seguido. Este parque que anunció el presidente que sería uno de los más importantes del mundo en Puerto Peñasco. Así que la inversión se está haciendo. Sí, pero mira, en referencia al sur en específico, esto que están criticando, está bien, critíquenlo, no pasa nada. Pero bueno, si vamos a esas, bueno, que alguien que les replique por lo menos. Bueno, esos que quieren que nos regresemos a las cuevas, no veo a Derbez viviendo en una cueva, ¿eh? Ni de Milpa Alta, de donde nació. Y conste que allá hay cuevas, ¿eh? Bueno, no vamos a regresar a la etapa de los cavernícolas. Ahora sí, vas a hacer el tren, lo tienes que hacer con cuidado. Respetar al máximo las zonas y si, obviamente, y recuperar áreas verdes, obviamente. Y ya tener también un límite, porque además es una región biosférica, eso es cierto, es la única que tenemos en el país. Entonces, hay que tener cuidado con ella, preservarla, pero eso no quiere decir que no pase un tren. Oye, ¿cuánto te puede quitar un tren? Que no exageren. ¿Cuánto? Bueno, lo compensas. Compensas, porque siempre hay un daño, quieras o no, tiene que haber un daño a ese nivel. Entonces ahí donde nace precisamente la creatividad, compensas, ¿cómo se dice cuando? Sí, compensas. Y en las zonas así, Sí, o sea, el que cuánto de áreas verdes, haces más áreas verdes todavía. Eso es lo que abunda. Y ve cuánto, ve el norte. El que piensa que se puede hacer un tren sin tirar un árbol, bueno. Está loco. Mira, ese mismo grupo, yo me acuerdo, yo no sé si tú vivías en México,
A mí me tocó porque yo había vivido en el extranjero y regresé. Y es cuando se dan las vías estas, ya sabes que se llama eje 8 y eje 5, y no sé, sabes que las hace Jan González, ¿no? Esa no lo sabía. Sí, él era regente de la ciudad, él las hace igual. Bueno, no estaba tan de moda la cuestión ambiental como ahora. Y hubieron protestas de que hay que, pero son los grupos, son sus partidarios, los están protestando, sus socios. Y él tumbó las bellas avenidas de la Ciudad de México, había muchísimas. Todo donde están los ejes eran de doble vía, avenidas de doble vía, eran preciosas. Bueno, y ya ve, con todo y los ejes hoy, ya está extralimitado. Ya no sirve. Porque ahí hay que pensar diferente, ya no puedes pensar en que todo se haga en la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México ya llegó a un límite de crecimiento cero, ¿eh? Hay que pensarlo seriamente. Irnos más ya ya ves, se había pensado mucho en la descentralización, ya no se pudo hacer, porque pues nos pegó la pandemia, etcétera, etcétera. Pues yo creo que sí hay que hacer bien un recuento de las cosas. 2 años recientes fueron de mala suerte, hay que reconocerlo. Hubo gobernabilidad, por lo menos, que no es fácil. Ve a Biden cómo le ha ido con la pandemia. Hasta la fecha, está pagando la factura. Luego, y lo que tenemos que ver es, hoy, corte de caja de hoy, cómo va, qué rumbo va a tomar el país, qué perspectiva tenemos, y esperemos que tengamos un muy buen cierre. Pues querido doctor Alfredo Jalife, para mí siempre es un deleite tenerte aquí. Conste que además de que te estimo mucho, por el deleite y el beneficio de la audiencia. Bueno, que decidiste celebrar con nosotros este reconocimiento. Yo te decía, hay que celebrar, pues hay que celebrar en Sin Censura. No solamente este diploma y esta medalla de la UNAM por más de 20 años de impartir clases de posgrado, sino ese reconocimiento como tercer analista geopolítico a nivel mundial. ¿Qué te puedo decir, doctor? Es un honor, es un orgullo. Te lo agradezco mucho, Vicente. Bueno, pues ahí seguimos en contacto. Agradezco a tu público. Muchos me los encuentro en los aeropuertos, ahora que ando viajando mucho. Dice, lo vimos en Sin Censura. Le dije, no, se llama Vicente Serrano. Ya se acuerdan más de Sin Censura que de tu nombre. Bueno, un placer como siempre, Vicente. Oiga, doctor, sí. Nos tenemos que ver pronto. Ese vino español ya lo sueño. Ah, ahí está, ahí te está esperando. ¿Pero ya estás en México? Sí, nos vemos. ¿Desde cuándo estás acá? Pues he estado entre ir y venir, pero ya con tantas invitaciones, por ahí le voy a decir a la gente que hay otra invitación al Canal 11 y hay muchas cosas que están ocurriendo, pues ya tiene uno que estar más tiempo en la Ciudad de México. Ah, ya veo. Oye, porque la última vez te vimos en Huatulco, ¿no? Como que estás viendo demasiado. Yo también tengo una retentiva, ¿eh? Tienes que venir conmigo. Allá a Huatulco. No, pero ahí hay una playa donde va, ya sabes quién, que no voy. No, a lo mejor nos encontramos caminando a Sarucán. Ah, no, ¿así? ¿Allí se la pasa o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ahí o qué? Pues ya lo corrieron, viste, ¿no? Los Podesta, todo lo de Pizzagate, todo el cuento de Pizzagate. Ya los corrieron con los Clinton, ya no está con ellos, ¿sabías, no? No sabía. No, ya no está. Bueno. Mientras sea Huatulco y no sea Cipolite, todo está bien, doctor. Ah, exacto. Era la que te iba a decir. No, pero iba otro también, que no quiero decir el nombre, para que no te censuren. Bueno, te mando un abrazo. Igual, lo mejor, gracias. Saludos a todos, gracias, y a todas. Suerte. Jalife, hablando con nosotros sin censura. Vaya generosidad del doctor Alfredo Jalife. En esta ocasión 2 horas, la anterior de 3 horas.
en esta ocasión, pues nosotros muy contentos de que haya decidido celebrar este reconocimiento como el tercer analista geopolítico a nivel internacional y bueno, pues a 3 días también de recibir la medalla y el diploma por 20 años de impartir clases de posgrado en la UNAM. Gracias al doctor Alfredo Jalife, pero sobre todo gracias a usted. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.